Muy buenas tardes a todos mis amigos de las redes sociales. Los invito a ver Por la Libre. Esta es una entrevista que me hicieron aquí mis amigos y muchísimas gracias a todos ustedes. Pongan atención. Por la Libre. Tal como se los anunciamos desde el día de ayer, se encuentra aquí en cabina. Vamos a platicar los siguientes minutos con ella. Ya está trabajando intensamente, algo que nunca has dejado de hacer, hermano. Pues la verdad, la intensidad y el trabajo no dejan de estar presentes. Es algo que siempre nos ha motivado y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Y echándole ganas en todo lo que hacemos. Pues es una pregunta impertinente para hacer las otras preguntas bonitas, ¿no? ¿Qué estás repartiendo tú? No, yo no reparto nada. ¿De veras, sí, güey? No. Pucheta reparte zapatos, reparte ropa. Otro repartió chiles, fíjate. Carlos Beto repartió chiles. Otros se repartieron Viagra ahora en el carnaval y otros condones, ¿no? O sea, entonces tú no repartes nada, hermano. No. Ni siquiera sonrisa tan bonita que tienes. Gracias. Pues así con todo y freno. No, está buena la mesa. Ya están de risa fácil. ¿Quién sabe qué tanto se habrán dicho antes? Nosotros, pues, yo tengo una oficina de gestión que tiene muchos años abierta. Aprendí hace muchos años en el partido que algo muy bonito y que de las cosas más nobles sea la gestoría. Y también durante mucho tiempo hemos estado haciendo jornadas médicas, que si ustedes se fijan, no es algo que cacareemos en lo más mínimo nunca, y tenemos más de 12 años haciéndolo. Entonces, pues no, el trabajo es el trabajo y la gestión es pues de las pocas cosas nobles que tiene la política. Y pues no, afortunadamente nunca... Sí, se le facilita. Digo afortunadamente porque en ese sentido andar repartiendo tanto así como cosas pues implica compromisos que no sean serios y pues no, yo creo en la política y también hay que dignificarla, creo firmemente en lo que estoy haciendo y amigos, enemigos que anden repartiendo hasta la camisa ahí. Bueno, yo quiero aclarar algo, no porque sean contrincantes dentro de aspiraciones, como se podría decir, que lo hayan sido o que lo pudieran ser en una vida próxima posiblemente, quiere decir que sean enemigos, al contrario, muchos de ellos son amigos, ¿no? Amigos, enemigos, dije. Sí, enemigo mío, dicen, como no, él es enemigo mío. López Obrador dice adversario, dice. Sí, ¿no? sí, no, bueno. Compañera. Manera romántica, ¿no? Ya decir las cosas. No, yo creo que cada quien tiene que ser en sus convicciones, tiene que ser congruente. Para ellos esa es una congruencia, a mí me parece, en su lógica están utilizando todos los elementos que tienen al alcance y en esa medida creo que yo estoy obligada a respetarlo. No tengo yo recursos para repartir absolutamente nada. Pero no es hora, y además es tiempo de cambiar las estrategias. La verdad es que dicen que tiempos nuevos requieren nuevas formas de pensar, de hacer, de decir, de planear incluso. El asunto de ir detrás de la preferencia electoral a la hora de una elección, pues como compromiso, como resultado de un compromiso de algo que recibiste, se ha venido favoreciendo desde hace décadas. Y la gente además está acostumbrada a eso. Ya la gente llega y se aglutina con alguien y dice qué me vas a dar, cuánto me vas a pagar. Ya se estableció una especie de mercantilismo un poco mucho de prostitución en el asunto de las preferencias, que ya es hora de que brote algún tipo de estrategia, algún tipo de ingenio, algún tipo de asunto que tenga que ver con polarizar ese tipo de decisiones. Hay que reconocer que precisamente los actores políticos son los que han propiciado la cultura de la dádiva. A eso me refiero yo. Sí, pero estoy hablando de que es cuando le va a oír a la gente, ¿no? Hay dos cosas que a mí me parecen bien interesantes. Primero dice, se ha generado la cultura, ¿no? Es verdad. Se ha prostituido esta parte de la política de una manera muy fuerte. Y la siguiente parte es también otra verdad, ¿no? Hay mucha gente que necesita y que se acerca. Yo creo que aquí, yo como ciudadana, no como ente político, yo como ciudadana, que es lo que aspiro y que espero de una situación de este tipo, no que llegue nadie con varita mágica, porque esto tendría que ser también parte de una cultura que no me permite a mí por un solo acto decir que voy a cambiar paradigmas históricos en Mazatlán, ¿no? Es algo desde lo que a mí me corresponde hacer. Y yo déjenme decirles una cosa, yo si en algún momento me he ganado el ánimo de la gente para que me apoye y me tenga confianza, es porque yo le he demostrado a la gente que sin recursos se puede hacer las cosas con voluntad, ¿sí? Porque no es posible estarle poniendo precio primero
a la obligación del gobierno? ¿Y cómo voy a llegar ya vendido si estoy precisamente generando una situación de este tipo? Oiga, en el pasado proceso electoral, Irma Tirado tuvo una excelente votación. Desgraciadamente el cruce de votos no hizo que alcanzara el objetivo. Así es, correcto. Pero el posicionamiento lo tiene Irma Tirado. En ese punto de las encuestas, de las estadísticas, ¿cómo te sientes, Irma? Porque en ese punto llevas una bandera muy importante en esa completo posición. tu pregunta. Adelante, Helio. Mira, Heredia sacó 42.925 votos y Irma Tirado 40.416, pero resulta que por estos azares del destino, chicanas le llamo yo azares del destino en la política, ¿no? Tú tienes 11.743 votos nulos, inusual, digamos, hasta en casi en una elección. Es increíble, pues, estatal, ¿no? replay, como dicen. Sí, bueno, ese es el resultado, efectivamente. Y yo hago un ejercicio un poco más allá en favor de la democracia, creo yo, ¿no? Digo, bueno, eso que sirva, si esto realmente se hizo con algún fin, pues que sirva, ¿no? Para estudiar ese tipo de cosas. Son buenas las alianzas, pero aquí también hay otra parte en la cuestión jurídica. Quiero decirles que en el esquema nacional es mucho más importante esta situación, porque se perdieron 37 diputaciones por parte de mi partido y 2 senadurías, nada menor para construir acuerdos, y ustedes lo saben que a esos niveles ese número es importante. Son 37 diputaciones federales y 2 senadurías. Entonces estamos hablando de algo que es sustancial. En lo personal, bueno, finalmente yo lo tomo como una lección, por algo son las cosas. Creo que me da un posicionamiento muy favorable en mis aspiraciones siempre futuras, porque yo creo que quien participa en política siempre tenemos el ánimo de estar en el ánimo de la gente. Pero voy y hago ese ejercicio para mí, porque también pudimos tal vez haber remontado la situación si hubiera sido esta cosa de otra manera. Yo le doy a esos casi 12,000 votos nulos, le doy, así en la circunstancia en la que casi 3,000 votos son por los que me ganan. Entonces digo yo, o sea, 4,000 votos es la tercera parte de esos 12, cerrando estos 3,000 en 4. ¿Sí? Voy a partirlo en 3. La primera circunstancia, que se hayan dado para Verde expresamente, para el Partido Verde, 4,000, hay que otorgarle 4,000 a que no hayan votado por mí. Aún así, yo con 4, todavía sigo superando la cifra por la que me ganaron en este proceso jurídico, ¿no? En ese dato. A ver, vamos a un corte y regresamos. Sí, vamos a la pausa, la primera de la tarde. Ya viene el Festival de Comida como Local 2013, un evento enfocado en apoyar al empresario restaurantero para exponer la gastronomía de Mazatlán y sus alrededores de una manera atractiva y económica para el público. ¿Cuándo? Domingo 3 de marzo en la Glorieta Sánchez Taboada, desde las 11 de la mañana, entrada gratuita y es totalmente familiar. Come, conoce y visita Mazatlán como local. Bien, les recordamos que estamos por La Libre, aquí en W Radio, en el 88.9 de su FM y 870 de amplitud modulada. El teléfono en cabina 981-5786. También puede escribirnos sus comentarios, sus sugerencias, sus reportes a porlalibremazatlán@gmail.com. Continuamos. Oye, antes de ir con la licenciada, una buena noticia. Este viernes llegó a Madea el primer crucero alemán de la compañía de Phoenix a Mazatlán. Y bueno, esto es realmente hay que estar contentos. 400 personas. Son alemanes, 407 personas y 302 de tripulación. Para que vean ustedes, cuando salió la señora Rice, dijeron el mundo se va a acabar. Vean cómo llega este señor, ¿cómo se llama este? Córdoba. Y Mazatlán se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? Qué suerte tiene este señor, porque creo que no ha hecho nada todavía, ¿no? Bueno, mira, independiente. Bueno, las oficinas. Yo extraño los sombreros. La buena nota y tú sales con el señor. Yo extraño los sombreros de la señora que ya no la veo, ¿no? Bueno, pues invítala a desayunar. Sí, hombre. Invítala a desayunar. Oye, lo de la llegada de Amadea, pues eso es importante, hay motivación, yo creo que eso le va a ayudar al puerto, después de un buen carnaval, la percepción es buena. Otra buena noticia para Mazatlán en ese sentido, en la cuestión turística, y yo creo que de aquí para el Real, como se dice, no hay que parar en ese punto, ¿no?
vendrá la Feria del Libro también más adelante. La moto. Viene Semana Santa, la Semana de la Moto. Entonces, creo que puede ser un maratón. Vienen las elecciones. Vienen las elecciones. Ojalá que a los trabajadores les vaya también como a los empresarios, ¿no? Porque los tienen con contratos de 28 días. El Día de las Madres, el Día del Trabajo, el del Maestro. La Semana del Estudiante. Retiro lo dicho. ¿Por qué no lo dejaste en Culiacán? Dicen que uno significa su nombre. ¿Ya vieron? Él se llama Helio. ¿Sí? Es como la insoportable levedad del ser. Sobre todo con sus comentarios, ¿no? Qué bueno. El insoportable es de nacimiento. No. Háblate que le pusieran el nombre. Adelante, vamos. Aprendió a andar a los 5 meses porque su mamá no lo aguantaba. Bueno, lo que vamos es a esto. Lo que tratamos de alguna manera de entender todo lo que pasa en política. A veces nada más vemos como en el mar, la punta del iceberg, y la parte que está oculta en el agua, pues casi nunca tenemos ni siquiera la más leve percepción de lo que ahí se mueve. Y me refiero a esto, a la lectura que está dando Eliosgardo aquí. Está hablando de una diferencia de casi de 12,000 votos, que fueron votos nulos. Bueno, déjenme decirles, seguramente Irma lo sabe, ustedes lo saben, de que hay un requisito de protesta por el segundo lugar para que hubiese una contabilidad, un escrutinio, un conteo. Un recuento. Un recuento total inclusive. Total. Si la diferencia era del 1 o menor del 1%. Que se dio, Se dio. No se dio. A eso voy precisamente. El representante del PRI nunca la pidió. Y no la pidió porque yo estuve en esa sesión. Yo estaba teniendo una representación de alguien por ahí, de una agrupación, y nunca la pidió. Y yo le dije a los cerca, no van a pedir el conteo de acuerdo con la ley. No, dice, así se va a quedar. Te lo digo porque se dio ahí y no es ningún delito, ni estamos hablando con lo que pasó ahí. A lo que vamos es básicamente es que todo esto que está pasando aquí, todo esto que pasa, incluso todo lo que está sucediendo respecto a la no credibilidad de la gente en las instituciones, tiene que ver con todo esto. Porque incluso la gente tampoco cree en los partidos, por eso se va con la gente que le da la mejor dádiva. Y yo he visto, incluso lo vi, hay que decirlo, Irma, la cuestión de Fernando Pucheta, cuando ya estaba registrado en el IFE como candidato formal, y de acuerdo con el artículo 219, fracción 2, él estaba inhabilitado para ser metido en el asunto de la igualdad y la equidad de género. Sin embargo, tú no tuviste nada que ver, lo hicieron allá, desde luego, pero finalmente el propio partido se brincó una ley y lo despojó de una candidatura para otorgártela a ti, que insisto, tú no tienes nada que ver en eso. Sí, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que aquí fue resultado de una cosa que no se previó. En primera, se emite la resolución con relación a lo de la cuestión de género en diciembre, una vez que ya se habían emitido las convocatorias de parte de los congresos, y entonces está avanzado el proceso y ya no se puede ser en retroceso, y además todavía se tienen que generar condiciones en las que los porcentajes del género que se están estableciendo dentro de la ley también estén las condiciones, porque no le vas a decir a un hombre ya tengo todo el género completo en el porcentaje que corresponde, y no le vas a decir a una mujer ya tengo todo. Yo creo que todavía hay una dinámica que tiene que seguir esta parte, y bueno, eso pasó en un principio. Quiero recordar aquí a todos ustedes que yo me fui a un proceso interno que nunca se había dado dentro del partido, mucho menos aquí en Mazatlán, con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Por eso les decía, ¿qué pasa y cómo puede ser oferta política en todo caso en alguna circunstancia? Tienes que ser constante y consistente, y tienes realmente que creer en lo que haces, y tienes que ser congruente también con ello. Cuando yo me vi de todas maneras en la circunstancia en la que iba a ir a un proceso interno que yo de entrada sabía que no me favorecía, aún así sabía que iba a legitimar una candidatura. Fernando es mi amigo y no me importó. Levanté su mano tal cual yo sabía que iban a ser las circunstancias, sin que supiéramos cómo iba a terminar lo del proceso todavía de la cuestión de género. ¿Y qué pasa? Todos los partidos tenían el mismo problema que el PRI, ¿eh? No fue una circunstancia que fuera propiamente de mi partido a nivel nacional. El único partido que realmente había tenido las condiciones, no necesariamente porque estuvieran como hacha, las condiciones porque se estaban generando tal cual, era el partido de el PANAL, que tuvo la oportunidad de presentar todas las propuestas como se le habían pedido en el porcentaje. Luego entonces se viene la deliberación en donde obliga a los partidos, y ahí primero el apercibimiento, segundo el apercibimiento público, y tercero la multa, y tengo entendido que cuarto era la obligatoriedad, en el que el propio IFE iba a decir, si no decides tú, decido yo. La circunstancia aquí en Mazatlán no se trataba ni de Fernando ni de Irma Tirado. La situación era que la única mujer que públicamente, incluso a nivel estado, después de Paquis,
o igual que Paquis, había manifestado la voluntad de participar en un proceso electoral, era Irma Tirado. Y era esa la circunstancia que me ponía a mí en, bueno, políticamente hablando era lo más viable, y hacia el norte en Mochis es que la esposa de quien fue en su momento el candidato masculino tenía también su propia luz. La señora ya fue regidora, ya fue diputada, ya tuvo algunos cargos, y entonces no estabas hablando que sacaras a alguien desconocido, ni tampoco a la señora era alguien que ya... Y porque fuera familiar de ella, ¿no? Sí se resolvía de alguna manera algo, sin lugar a dudas. Finalmente no estás hablando de hablar ni de hombres ni de mujeres. El asunto no es asunto de cromosoma, no se trata ni de Fernando ni de Irma. Exactamente. Se trata básicamente de que hubo una falta a la ley. Sí. Incluso Fernando fue el único proceso donde se eligió un candidato, como tú dices, de la forma que haya sido como haya sido. Él salió bajo el resultado de un proceso democrático al interior del partido. Yo lo platiqué con él. Está sentado en la propia ley del COFIPE. Ahora, entonces ese es el problema que existe, esa es la animadversión que hay con las instituciones. En ese punto, ¿no crees que te haya afectado eso, el de iniciar pues con estos asuntos? Bueno, fue con 20 días prácticamente de retraso, fue sin recursos, fue con esa muchas percepción cosas. de la votación que anima a Irma Tirado a poder participar en ese siguiente proceso electoral, ¿no? Sin lugar a dudas fue un proceso que a mí me permite estar muy satisfecha, que me permite estar muy tranquila y por supuesto muy agradecida. Y sigues vigente entre la población, tienes el reconocimiento de la gente, las encuestas así lo marcan, no nada más las públicas o cuchareadas, sino hay las encuestas que se manejan también desde algunos niveles del poder, te manejan te ponen o te colocan en una posición de primerísimo lugar. ¿Alguna gestión, alguna petición, algún equipo de trabajo que la hace a tu partido para poder participar en la cuestión de una candidatura a la presidencia, alguna diputación, Irma? Bueno, mira, yo la verdad, hay que ser muy cuidadosos, ahorita los tiempos te marcan, son muy, muy claros. Yo no puedo hablar de un proceso electoral ya de entrada o francamente, pero sí lo que sigue y lo que estamos esperando todos quienes tenemos un interés en política, es que se den las condiciones, y bueno, estas serán a partir del día 3 de marzo, que es la Asamblea Nacional, en donde se va a dar las condiciones de cómo se van a... ¿Qué sabes de que van a cambiar que hay cambios en el partido a nivel estatal por parte del PRI? ¿No has tenido ninguna información? Son rumores, sí, claro, he escuchado rumores, claro, por supuesto. Que va a haber cambio. Pero pues bueno, esas son cosas que todavía están por verse. Son cosas que van a verse porque hay dos ideas distintas. El PRI y los estados siguen la vieja lógica excluyente, ¿no? Particularmente en estos estados donde hubo una coalición de priistas, con panistas, etcétera, ¿no? Y la idea que viene de México, que es con la idea del pacto, ¿no? Buscar la mayor inclusión posible. Entonces, estos cortocircuitos, no sé cómo los van a arreglar, pero no voy a eso. Primero te digo, yo creo que tú ganaste y dejaste ir el triunfo. Pero te quiero preguntar una cosa. No lo dejé ir, lo que estuvo en mis manos, yo lo hice. Lo que pudo hacer Irma Tirado, yo lo hice. Bueno, yo le quiero preguntar. Pero es una circunstancia. Tú sabes, Irma, es inamovible, ¿no? Sí, para cambiar de ruta, ¿no? Porque te estamos recordando cosas. No, yo soy muy divertida. No se preocupe. Déjame preguntarte, Irma, por favor. Déjame preguntarte unas cosas. Supongamos que no podemos hablar de política ahorita, que van a venir los tiempos, etcétera, pero si los tiempos y las circunstancias te favorecieran, que tú sabes que Mazatlán está en un proceso de transformación importantísimo ahora. Algunos calculan que para el 2020 y tantos Mazatlán va a tener 1 millón de habitantes. Antes o después del aerolito. Sí, no, por lo de la Mazatlán Durango. Por el corredor que tenemos de Teacapán hasta Cozalá, por el distrito 111 de riego. ¿Cuáles van a ser tus 3 tareas fundamentales como presidente municipal? Si el azar, estamos hablando del azar, ¿no? El azar te sitúa allí donde tú quieres estar situada.
Creo firmemente que Mazatlán necesita acciones de gobierno que estén encaminadas a tener una visión a más largo plazo. Esa es una convicción que yo tengo desde hace mucho tiempo. Yo trabajé en el ayuntamiento, estuve muy de cerca en acciones de gobierno que en su momento a mí, de acuerdo a mi criterio también y a mi edad y a mi conocimiento, me parecían que eran interesantes. Sin embargo, a medida que he ido participando, me queda perfectamente claro que muchas acciones se dejan de hacer por el costo político. Sí. ¿Sí? Y yo creo que aquí se necesita una sociedad preparada para poder entrarle a los catorrazos y sí, efectivamente, hablar de un futuro, porque de otra manera no va a ser posible. Primero, estamos hablando de que estamos muy contentos hoy porque llega por fin un crucero después de algún tiempo. Sin embargo, yo creo que es visión corta cuando hablamos de que solamente al turismo de Mazatlán se le puede apostar a que los cruceristas son los que puedan mantener nuestra vida económica. En primera, Mazatlán necesita conectividad efectiva. Somos caros por carretera, somos caros por aire, y somos un destino turístico al que le hace falta, aparte de lo que tiene, enriquecerlo todavía más. No es posible que podamos o queramos o pretendamos tener cautivo a un turismo que venga y haga derrama económica cuando no tenemos las condiciones y la infraestructura. Es muy triste pensar que yo pudiera tener a un presidente municipal haciendo verdadera gestión hacia futuro y me permitiera a mí hablar de una imagen de Mazatlán que realmente estuviera posicionada. Yo en lo personal he ido a visitar algunas otras partes que a mí me interesa conocer. Les voy a dar una idea por qué. Se va a abrir nuestra carretera y está aquí un estado como el de Durango que tiene mucho recurso económico. Déjenme decirles que me impresionó. Tienen un anillo periférico al casco de la ciudad capital que yo creo que tiene todavía como unos 10 kilómetros hacia el centro, lo cual implica que ellos están hablando que esta es la ciudad, este es el anillo periférico y este es el tamaño del crecimiento que ellos le están viendo a corto plazo. Eso habla de que tienen una expectativa de visión de inversión. ¿Qué nos pasa en Mazatlán? Que nos hemos quedado cortos. Tuvimos un excelente secretario de turismo. Una zona industrial ahí en el anillo que ella menciona, donde los terrenos te los regalan sin cobro de impuestos por 10 años, sí, pues, prácticamente te los regalan. Sí, aquí se creó un parque industrial con intervención de gente del Avalito del Tubo, donde se vendía hasta 100,000 pesos la hectárea. Los resultados ahí están, en la parte más inadecuada se creó. Sin embargo, yo creo que ayer hablamos precisamente aquí de que Mazatlán, y en cuestión del asunto turístico, parece que se habían secuestrado la imaginación y estaban abonados solamente en cosas muy, muy tradicionales. Pero además quiero decirles algo, a mí me parece fundamental posicionar el tema del turismo no expresamente como el de Mazatlán. Yo, si mal no recuerdo, y todos lo sabemos, el ingreso por el turismo es el segundo más importante en el estado y no hay una política real de acciones de gobierno que lo fundamente, que lo sustente y que lo avance. Exactamente. Vamos a traer el tren turístico a Las Labradas. Pues es una ocurrencia, ¿no? Como en su tiempo aquel sátrapa que proponía hacer un periférico del faro, teleférico del faro acá mi querido Paso. Con el faro. Está muy de acuerdo, Él está muy de acuerdo. Vamos a la pausa. También. Muy bien, seguimos con exactamente. ustedes. Seguimos con ustedes aquí en Por la Libre. Vamos con otra nota. Vean qué notas. Se suman 15 cubanos en Carnaval de Veracruz. Bailarinas y músicos originarios de la isla no se reportaron con su delegación en el momento de regresar a su país. No. Confirma el comité organizador de la... Es normal, ¿no? Oye, aquí son vecinos de... se regresaron y los cubanos también. No hubo problema aquí de... ¿Cuáles cubanos? ¿Vinieron cubanos? Brasileños. Brasileños. Hombre, estoy a traer el agua del tinaco arriba. Oye, se fueron los cubanos. Se dicen que son 15 cubanos en Carnaval de Veracruz. Se esfumaron. Aquí los brasileños sí ya regresaron. Y está tan mal el triángulo de las Bermudas, la cosa en Cuba que hacen cola los malquerientes de Fidel para matarlo, ¿no? Y entonces, pero la cola es muy larga, ¿no? Entonces, y la cola no avanza, ¿no? Bueno, esa es la nota en el estado. Pero debo decir una cosa, el hermano de Fidel, Raúl, está dejando salir a la gente ya, no. Un nuevo decreto. Hay una disposición que acaba de salir la semana pasada. Pero se ve que no es tan fácil.
No es fácil porque hay un montón de requisitos, ¿no? Entre ellos que no seas disidente. Bueno. No acaban de golpear a las mujeres de blanco, no. Todos los que fueron fidelistas, como tú, Alfredo, deben estar arrepintiéndose ya. Y los chavistas también. No, los chavistas y los pejistas también. Bueno, muy bien, seguimos. Bien, continuamos aquí por La Libre. Ahorita que comentábamos de este asunto de los empresarios. Es cierto que hay que tener otro tipo de visión desde los niveles de gobierno, pero también desde los organismos camarales y empresariales. Yo creo que no hay grupos empresariales más mezquinos que los mazatlecos, y eso que nosotros somos paridos aquí. ¿Cómo es posible que dos asociaciones de hoteles que se están mordiendo entre ellos, que una de las asociaciones pierde el tiempo peleando que porque se descascaró el tubo del malecón que está enfrente de su hotel? Es muy curioso, pero la exigencia de algunas cosas de parte de la sociedad hacia las acciones de gobierno, y muchas de ellas se respaldan en la generación de leyes que se hacen en el Congreso, fue que se abriera esa posibilidad, que las asociaciones fueran más de una. En otros estados, fíjate, el alto porcentaje de que no tengan problemas precisamente en este tipo de situaciones es que se cierran a que no haya asociaciones que no estén reconocidas expresamente por la ley. Aquí, por ejemplo, la ley de obra pública habla que a las asociaciones, o sea, a las que haya, ¿sí? Y sin embargo dice, es que no lo traigo ahorita en la mente, a menos que se me viene a la mente, porque estuvimos viendo el otro día lo de la ley de obra pública, y entonces resulta que en otros estados no hay para los colegios de arquitectos, hay para el colegio del estado, ¿no? Y entonces ahí, lo que platicaba yo ahorita de Durango, participa el empresario, coopera el empresario, pero eso sí hay un compromiso de parte del gobierno del estado en que toda la obra es para ellos. ¿Ah, sí? Sí, toda la obra se queda en Durango. ¿Qué pasó en estados como en Nuevo León? Necesitamos plástico, aquí lo producimos. Necesitamos cemento, aquí lo producimos. Necesitamos fierro, aquí lo producimos. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía de otra manera, y aquí que estamos teniendo, si el turismo lo tenemos en estas condiciones, y cuando estamos viendo que el producto, el ingreso más fuerte de Sinaloa es el turismo, y no tenemos una política de estado, pues te sorprende y te habla de cómo tenemos nuestra propia cultura en comparación de lo que estamos requiriendo. Aquí ¿no? Lamentablemente se ha dado el caso de que el discurso de todos los que quieren ser es exactamente el mismo: gobierno de puertas abiertas, interacción constante con la sociedad, asesoría, sí, todo. A la hora que las cosas se dan, hasta este momento han sido totalmente diferentes. Eso yo se lo oí a Alejandro Higuera, las veces que ha sido, se lo escuché a Jorge Abel López, se lo he escuchado a medio mundo aquí en Mazatlán. A la hora de que brotan las propuestas ciudadanas, simplemente son ignoradas. Te pongo un ejemplo. En la parte inundable de ahí de la Camarón Sábalo, donde está el hotel Don Quijote Inn, sí. Ahí se hace un problemón con la cuestión, claro, hasta la fecha. Sí. Hubo una propuesta de un capitán Ugalde, de la Marina, que se tomó la molestia incluso, a mí me habló porque yo en un momento diseñé equipos de bombeo de achique para las granjas camaroneras, y me dice, vamos diseñando un modelito a escala de una bomba que nos permita achicar toda esta agua en tiempo récord. Órale, se hizo, lo presentó. Estaba Alejandro Camacho, el presidente municipal, ni en cuenta lo tomaron. Pusieron el adefesio y eso, y el problema sigue. Entonces, a eso me refiero, de que realmente la sociedad es propositiva, realmente hay gente dentro de la sociedad que tiene idea de lo que se tiene que hacer. Y yo no dudo que también haya políticos que tengan buena intención. Lo que pasa es que el ego nos ha ganado, y le voy a dar un ejemplo. Acaban de hacer una propuesta justo con el proyecto del corredor turístico que se está haciendo aquí, precisamente para la llegada de los cruceros. Y a la hora de la hora le dicen también aquí al presidente en turno, señor, también podemos hacer un proyecto para conseguir que Mazatlán entre a un programa que le llaman, que son que bajes el 30% el costo de la iluminación. La mentalidad fue, no quiero tener dos bodegas utilizando un foco para esto y otro foco para el otro. Oye, no es tuyo, Mazatlán. ¿Te refieres a Alejandro Higuera? De Mazatlán a poner las lámparas LEDs ahí en el malecón,
que es otro intento. Ya que se pusieron, ¿no? Todas las normalidades. A ver, yo quiero hacer una pero se pregunta. trata aquí de hacer un proyecto integral, exactamente, es un proyecto integral y que Mazatlán entrara, y lo crean o no, ahorita todo lo que es sustentable genera otro tipo de turismo. Claro. No hay eso, yo creo que el plan integral, creo que no hay eso. No hay. Han sido ideas. Tuvimos al director del Emplan con una calle ancla que tenía que ver con privilegiar a Miguel Alemán y privilegiar el futuro atraque de los barcos, de los cruceros, que sería la parte de acá donde llegan los transbordadores. Un proyecto arquitectónicamente perfectamente posible, totalmente asequible a las finanzas del gobierno. Ni en cuenta lo tomaron. Hicieron al revés. Hicieron la aberración de la Vicente Guerrero. Yo no sé cuánto le emitieron ahí, pero yo dudo que haya un crucerista que se baje y camine bajo su propio riesgo. Max, por ese en lugar. un futuro los cruceros no van a llegar No, por este lado. La Bastida nos está diciendo que se está ampliando el muelle fiscal enormemente, ¿no? Pero yo quiero preguntarle a Irma estas cosas que le pregunté ahorita. ¿Cómo te ves tú a 3 años con 200,000 gentes que van a bajar de Monterrey, de Chihuahua, de Tamaulipas, que van a sentarse aquí, porque tiene que haber un parque industrial, tal vez un puerto seco para que ya lo tiene Durango aquí, sí, pero, y nosotros no tenemos nada proyectado exacto. hacia afuera. ¿Qué vas a hacer desde el punto de vista urbano? Que esto es un caos, no hay donde estacionarse, las tierras se las dieron los presidentes municipales a tales como a Chimizu, a otros. ¿Qué es lo que vas a hacer urbanísticamente para que esta ciudad sea viable, sustentable de frente al crecimiento de mercancías y personas? Nadie es todólogo, Ojo, nadie es todólogo. Y Mazatlán necesita un estudio profundo. Parte de lo que tiene Durango y que acaba de hacer, déjenme decirles, hizo una inversión que metió a la sociedad en el berenjenal de no estar de acuerdo incluso. Pero tienen calles encontradas igual que las de Europa. Les costó un mundo de dinero, pero no tienen un parque vehicular que se detenga en horas pico. Aquí lo que se necesita es hacer cambios profundos, pero tienes que cambiar mentalidades y necesitas a alguien que venga de autoridad, que no le importa el costo político inmediato. ¿Te importaría a ti eso? Realmente... ¿Te la jugarías así? ¿Estarías con la cabeza puesta en la guillotina por transformar a Mazatlán? Con el apoyo de toda la gente, sí, sin lugar a dudas. Ya no hay héroes, ya no hay héroes en esta Quedamos vida. pocos, Irma. Sí, claro, sin lugar a dudas. Hablando de este asunto, él toca un asunto que tiene que ver con las cuestiones de las urbanizaciones y todo ese rollo. Desde un tiempo para acá se ha calificado el progreso en términos de tirar tantos metros cúbicos de concreto en calles, avenidas y lo que sea. Sí, lo que pasa es que es obra visible, pero tenemos un grave problema. Se están abriendo grandes avenidas que están desfogando, están dando servicio. Te puedo hablar por la avenida ese del Libramiento de Escobosa, que es una buena obra, donde está incluso diseñada una obra que es el Parque Lineal, que también lo tiene en plan como un proyecto totalmente ya digerido y todo el asunto solamente para llevarlo a la acción. Lo que voy es a esto. Hemos hablado de los famosos desplazados por el crimen en la Sierra de Durango. Aquí en Mazatlán se está dando un fenómeno, tal vez sea hormiga, microscópico o no tanto, o no suficientemente publicitado, de que todas esas colonias pues están pasando los grandes bulevares. Es gente que llegó a esos lugares a través de pagar un derecho de posesión hace 20 años, 25 años, 30 años. Ahí edificaron sus casas. Nunca tuvieron una orientación, o por descuido, por lo que tú quieras, nunca regularizaron sus predios, pero finalmente son sus casas. Ahora resulta que una vez que se trazan las grandes avenidas, el plus llega a los terrenos y aparecen dueños. Claro. No, espérame. Pero ni siquiera son dueños originales, aparece gente con facturaciones de hace 1 año o 2 años, propietarios de los terrenos, en donde la gente está siendo arrojada a la calle y sin ningún tipo de garantía. Aquí hemos dicho en esta mesa que la justicia y la ley frecuentemente no se parecen. A lo mejor desde el punto de vista tienen razón, desde el punto de vista de la ley tienen razón, pero desde el punto de vista de la justicia no. Y esa es una cuestión que yo te la platico solamente porque en la circunstancia de ser o no ser, a lo mejor eres, y a lo mejor es algo que tendrías que tener en cuenta considerando que tienes una oficina de gestoría, como dijiste. Déjame decirte que es un problema muy, muy grave en Mazatlán. De hecho, hay muchas colonias que no han podido acceder a la oportunidad, ni siquiera cuando ya tienen solventado su pago, de que se haya hecho la desincorporación desde México de parte de las instituciones a las que les corresponde. Y muchas otras cosas que no necesariamente tuvieran que ver con el ayuntamiento, pero sí como autoridad, en las que está Invíes, en que está Coret metido, en las que... O sea, hay otras instituciones, sí, claro. Ese es un problema que fue creado sin lugar a dudas. Además,
de que tenemos un problema en Mazatlán, que también es una cultura hacer asentamientos de manera irregular, que no ha permitido que esto pues nos dé un crecimiento un poco más ordenado. Se ha motivado mucho, la verdad. También por cuestiones políticas, hay mucha gente que lo necesita y acceden, pero un porcentaje muy diferido del 100% que ocupa un asentamiento. El mínimo es el que realmente tiene necesidades. Desgraciadamente esto se ha hecho así y motivado incluso por actores políticos. Aquí la circunstancia es que tampoco se puede resolver, y lo digo con conocimiento de causa, en 2 años, lo que es el tiempo franco de un ayuntamiento, a que se puedan resolver problemas tan graves. Pero ya se van a poder reelegirnos. Vamos a ir a una pausa. Alfredo, es la última que nos queda para regresar y ya el cierre. ¿Qué es capital? Porque si no nos va a comer Sí, estoy casada. Estamos en la recta final. Irma, hay muchas cosas todavía en el tintero, hay mucho que platicar. Vamos haciendo el compromiso para tenerte en los próximos días. Muchas gracias por esa invitación. Cambia mucho la percepción de una ciudad cuando tú la analizas desde el escritorio a cuando la empiezas a conocer desde la calle. Ahorita tú eres una persona ampliamente conocida y reconocida en la zona rural, la has trabajado bastante. ¿Qué explicación le das desde lo que has estado observando al hecho de que por primera vez en muchísimos años o en toda la vida estén ocurriendo en ranchos tan pequeños, en comunidades de Mazatlán, robos, por ejemplo, robos a casa habitación, que es algo que era impensable todavía hace 5 años? Bueno, yo tanto como impensable no creo, precisamente porque yo tengo familia incluso en los pueblos. Déjame decirte que hace mucho tiempo que la gente ya se apertrecha para dormir y no fácilmente duerme con puertas abiertas como lo hiciera en otrora. Mi madre es de San Ignacio, es de un pueblo que existe allá muy bonito que se llama Hispalino. No solamente soy de La Palma, también soy de aquel lado. Y pues yo lo he sabido en carne propia, ¿no? A mí me tocó conocer esos pueblos con cachimba, me tocó conocer esos pueblos sin ningún beneficio, ¿no? Me tocó cuando prendieron alumbrados y todo eso, y eran casas de puertas abiertas. ¿Qué pasa ahorita? Pues la delincuencia que ha permeado en todos los ámbitos, esa es una realidad, que desgraciadamente se da en nuestras comunidades más cercanas a la ciudad porque son reflejo de lo que somos también. Recuerden que mucha gente también viene de otros lados. De otros lados. Y eso se ha convertido en peligroso. Y también mucho de pues lo que le ha faltado hacer a la autoridad para protegernos como sociedad. Desgraciadamente es una realidad. ¿Algún mensaje final para el público que nos está acompañando en estos momentos? Yo creo que cambiar paradigmas solamente puede ser desde cada uno de nosotros. Entonces, cambiar Mazatlán implica que todos tengamos la voluntad de hacer muchas cosas juntos. Es una mujer muy inteligente, no porque esté Irma aquí, parte de nuestra... Los acuso sociedad. Que me... Pues es que usted preguntó todo el programa. Después la vamos a tener aquí a Así es. Irma. Ya nos vamos a ir porque si no nos van a dejar participar en la próxima semana. Nos vamos con el sueco Paul Hansen. Fue galardonado hoy con el primer premio de la edición del 2012 del certamen de fotoperiodismo más importante del mundo, por una instantánea que muestra la desesperación de un grupo de hombres en el funeral de una familia en una calle de Gaza. Una foto muy de momento dramática. Y bueno, esto es como reconocimiento a Mahatma Millán, que es parte de la fotografía. Yo te dije desde el principio, esta nota le va a gustar a tu hijo, y bueno, yo también reconozco el trabajo de fotografía que hace Mahatma, ¿no? Y hoy se da este premio que es muy importante para aquellos amantes a la cámara. Bueno, te regalamos Odisea. Zenobio Ruiz, estás contento y te vamos a tomar una foto. La política es el arte de lo posible. Zenobio Ruiz en portada de Odisea. Nos vamos, Alfredo. Sí, que pasen un feliz fin de semana y hasta el lunes, Dios mediante. Me voy, pero me voy quedo. Con una estocada te vas. Nos veremos el lunes y sin olvidar que Sinaloa estará de todos. Es lo único rescatable de este asunto. Hay revancha. Las frías hoy las invita Helio. Porque vámonos a cerveza. El carnaval. No, pues, gracias, Irma. Tomamos una cerveza. Al contrario. ¿No quieres seguir la entrevista con nosotros? Pero ¿sabe qué? De pensar, de hacer, de decir, de planear incluso. El asunto de ir detrás de la preferencia electoral a la hora de una elección, pues como compromiso, como resultado de un compromiso de algo que recibiste, se ha venido favoreciendo desde hace décadas.
Y la gente además está acostumbrada a eso. Ya la gente llega y se aglutina con alguien y dice, ¿qué me vas a dar? ¿Cuánto me vas a pagar? Ya se estableció una especie de mercantilismo un poco mucho de prostitución en el asunto de las preferencias, que ya es hora de que brote algún tipo de estrategia, algún tipo de ingenio, algún tipo de asunto que tenga que ver con polarizar ese tipo de decisiones. Hay que reconocer que precisamente los actores políticos son los que han propiciado la cultura de la dádiva. A eso me refiero yo. Sí, pero estoy hablando de que es cuando le va bien a la gente, ¿no? Hay dos cosas que a mí me parecen bien interesantes. Primero dice, se ha generado la cultura, ¿no? Es verdad. Se ha prostituido esta parte de la política de una manera muy fuerte. Y la siguiente parte es también otra verdad, ¿no? Hay mucha gente que necesita y que se acerca. Yo creo que aquí, yo como ciudadana, no como ente político, yo como ciudadana, que es lo que aspiro y que espero de una situación de este tipo, no que llegue nadie con varita mágica, porque esto tendría que ser también parte de una cultura que no me permite a mí por un solo acto decir que voy a cambiar paradigmas históricos en Mazatlán, ¿no? Es algo desde lo que a mí me corresponde hacer. Y yo déjenme decirles una cosa, yo si en algún momento... Muy buenas tardes a todos mis amigos de las redes sociales, los invito a ver Por la Libre. Esta es una entrevista que me hicieron aquí mis amigos y muchísimas gracias a todos ustedes. Pongan atención. Por la Libre. Tal como se los anunciamos desde el día de ayer, se encuentra aquí en cabina. Vamos a platicar los siguientes minutos con ella. Ya está trabajando intensamente, algo que nunca has dejado de hacer, hermano. Pues la verdad, la intensidad y el trabajo no dejan de estar presentes. Es algo que siempre nos ha motivado y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Y echándole ganas en todo lo que hacemos. Pues es una pregunta impertinente para hacer las otras preguntas bonitas, ¿no? ¿Qué estás repartiendo tú? No, yo no reparto nada. ¿De veras, güey? No. Pucheta reparte zapatos, reparte ropa. Otro repartió chiles, fíjate. Carlos Beto repartió chiles. Otros se repartieron Viagra ahora en el carnaval. Y otros condones, ¿no? O sea, entonces tú no repartes nada, hermano. No. Ni siquiera sonríes tan bonita que tienes. Gracias. Pues así con todo y freno. No, está buena la mesa. Ya están de risa fácil. ¿Quién sabe qué tanto se habrán dicho antes? Nosotros, pues, yo tengo una oficina de gestión que tiene muchos años abierta. Aprendí hace muchos años en el partido que algo muy bonito y que de las cosas más nobles era la gestoría. Y también durante mucho tiempo hemos estado haciendo jornadas médicas. Me he ganado el ánimo de la gente para que me apoye y me tenga confianza. Es porque yo le he demostrado a la gente que sin recursos se puede hacer las cosas con voluntad, ¿sí? Porque no es posible estarle poniendo precio primero a la obligación del gobierno. ¿Y cómo voy a llegar ya vendido si estoy precisamente generando una situación de este tipo? Oiga, en el pasado proceso electoral, Irma Tirado tuvo una excelente votación. Desgraciadamente el cruce de votos no hizo que alcanzara el objetivo. Así es, correcto. Pero el posicionamiento lo tiene Irma Tirado. En ese punto de las encuestas, de las estadísticas, ¿cómo te sientes, Irma? Porque en ese punto llevas una bandera muy importante en esa posición. Tu pregunta. Adelante, Helio. Mira, Heredia sacó 42.925 votos y Irma Tirado 40.416, pero resulta que por estos azares del destino, chicanas le llamo yo azares del destino en la política, ¿no? Tú tienes 11.743 votos nulos, inusual, digamos, hasta en casi en una elección. Es increíble, pues, estatal, el replay, como dicen. Sí, bueno, ese es el resultado, efectivamente. Y yo hago un ejercicio un poco más allá en favor de la democracia, creo yo, ¿no? Digo, bueno, esto que sirva, si esto realmente, si ustedes se fijan, no es algo que cacareemos en lo más mínimo nunca, y tenemos más de 12 años haciéndolo. Entonces, pues no, el trabajo es el trabajo y la gestión es pues de las pocas cosas nobles que tiene la política. Y pues no, afortunadamente nunca... Sí, se le facilita.
Digo afortunadamente porque en ese sentido andar repartiendo tanto así como cosas pues implica compromisos que no sean serios y pues no, yo creo en la política y también hay que dignificarla, creo firmemente en lo que estoy haciendo amigos, enemigos que anden repartiendo hasta la camisa ahí. Bueno, yo quiero aclarar algo, no porque sean contrincantes dentro de aspiraciones, como se podría decir, que lo hayan sido o que lo pudieran ser en una vida próxima posiblemente, quiere decir que sean enemigos, al contrario, muchos de ellos son amigos, ¿no? Amigos, enemigos, dije. Sí, enemigo mío, dicen, como no, él es enemigo mío. López Obrador dice adversario, dice. Sí, ¿no? sí, no, bueno. Compañera. Manera romántica, ¿no? Ya decir las cosas. No. Yo creo que cada quien tiene que ser en sus convicciones, tiene que ser congruente. Para ellos esa es una congruencia, a mí me parece, en su lógica están utilizando todos los elementos que tienen al alcance y en esa medida creo que yo estoy obligada a respetarlo. No tengo yo recursos para repartir absolutamente nada. Pero no es hora, ni además es tiempo de cambiar las estrategias. La verdad es que dicen que tiempos nuevos requieren nuevas formas. Se hizo con algún fin, pues que sirva, ¿no? Para estudiar este tipo de cosas. Son buenas las alianzas, pero aquí también hay otra parte en la cuestión jurídica. Quiero decirles que en el esquema nacional es mucho más importante esta situación, porque se perdieron 37 diputaciones por parte de mi partido y 2 senadurías. Nada menor para construir acuerdos, y ustedes lo saben que a esos niveles ese número es importante. Son 37 diputaciones federales y 2 senadurías. Entonces estamos hablando de algo que es sustancial. En lo personal, bueno, finalmente yo lo tomo como una lección, por algo son las cosas. Creo que me da un posicionamiento muy favorable en mis aspiraciones siempre futuras, porque yo creo que quien participa en política siempre tenemos el ánimo de estar en el ánimo de la gente. Pero voy y hago ese ejercicio para mí, porque también pudimos tal vez haber remontado la situación si hubiera sido esta cosa de otra manera. Yo le doy a esos casi 12,000 votos nulos, le doy, así en la circunstancia en la que casi 3,000 votos son por los que me ganan. Entonces digo yo, 4,000 votos es la tercera parte de esos 12, cerrando estos 3,000 en 4. ¿Sí? Voy a partirlo en 3. La primera circunstancia, que se hayan dado para Verde expresamente, para el Partido Verde, 4,000, hay que otorgarle 4,000 a que no hayan votado por mí. Aún así, yo con 4, todavía sigo superando la cifra por la que me ganaron en este